Este podcast queremos dedicarlo a los 3 estudiantes de Guadalajara que nos entramos ayer. Bueno, 3 estudiantes de cine que pues estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Fue el Cártel de Jalisco, Nueva Generación, con ellos. Los capturaron, los asesinaron y sus cuerpos, bueno, ya no hay restos terrenales, sus cuerpos fueron disueltos en ácido. Y bueno, por muy tonto y por muchos temas pendejos que vamos a ver en este podcast, pues de todos modos, este tiempo y pues el tiempo por haber, sea alguna marcha en forma, menos y todo eso, está dedicado a esos chavos porque pues, sea como seas, es el derecho a comunicar, el derecho a ser, es el derecho a vivir. El derecho a ser estudiantes y el derecho a ser un estudiante libre y a hacer lo que quiere ser siempre. Pues como pasó con los 43, por ejemplo, que o sea, los estudiantes y tampoco pues les fue revocado su derecho a vivir. Y muchos otros estudiantes que aunque no sean como tan vistos en los medios, han visto... Hay un estudiante en la UAM, bueno, un miembro de talleres que fue secuestrado. Está desaparecido. Y digo, a lo mejor puede ser de otro también, Lesbi, que también quería entrar todas las personas que se encontraron en Seúl. Y entonces, bueno, pues queremos dedicar este podcast a todos los estudiantes que han desaparecido, que han muerto en México, porque creemos que es muy importante que les demos estas voces y estos lugares, y esperamos que, bueno, primero un pésame a las familias y también el hecho de que no nos podemos quedar callados ante eso, porque nosotros como estudiantes, ustedes como estudiantes, como jóvenes, pues todos tenemos derecho a ser libres en esta sociedad y no está bien, entonces... Ajá, es decir, o sea, todos tenemos derecho a existir. Y yo sé que de pronto vamos a estar escuchando, no, pues es que estos chavos eran X, Y, Z, no vale. Es decir, o sea, no me interesa. Eran personas y como personas tenían derecho a una vida justa, a una existencia completa y no, eran estudiantes de cine. O sea, y no solo me pega porque sean estudiantes de cine, que es un tema, yo también soy estudiante de cine de cierta manera, pero también, sino que por un simple error, y un error que no es tuyo, o sea, no podemos vivir en un país en el que nada más por aterrizar en un lugar X, significa que te van a matar y que ni siquiera le van a dar el cuerpo a tu familia, porque va a estar en algún tambo convertido en ácido, sopas. No puede ser. Y como sociedad no podemos permitirlo, como estudiantes no podemos permitirlo, como jóvenes no podemos permitirlo, como estudiantes de cine no podemos permitirlo. Entonces, esto no es normal, no dejamos que sea normal, no pensemos que es normal. Pues dicen que son 3, pero somos 2. Ya sabes lo que dicen de las personas con el sofá más grandes. ¿Qué? Nada. Ajá, bueno. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Popnography otra vez, estoy más gordo. Ella es Ruth Pérez. Yo soy Ruth Pérez. Que cree que se maquilló demasiado. Pero creo que no se nota. ¿No se nota? Ustedes díganme y luego haré tutoriales de maquillaje. De mal maquillaje, si lo noto. Porque no sé maquillarme. ¿Estás haciendo videos? Los de Madonna. Hagan un meme con eso. Bueno, y este es el... Yo soy Enrique Orban, hola. Y este es el nuevo Popnography después de vacaciones que nos tomamos, la verdad la necesitamos. Estábamos trabajando un chingo. ¿Qué has estado haciendo tú, Ruth? ¿Puedes hablarnos? Pues no quiero adelantar mucho porque estoy un poquito atrasada, pero pues ya saben, es sobre pornografía, si ya vieron en mi Twitter, es sobre la construcción de la masculinidad por parte de la pornografía, haciendo un análisis. ¿Piensas quitarnos nuestra pornografía? Claro que sí. No es cierto. Las feminazis vienen por ustedes, niños.
Ah, no es cierto. No, es así como que un análisis cinematográfico de la pornografía y cómo esta influencia a la masculinidad. Entonces, pues estoy un poco atrasada porque la neta tengo un chingo de cosas que no he terminado de leer, pero pues ahí vamos. Y eso es lo que hice en vacaciones. ¿Y tú? Yo sigo en mi descanso extendido de haber terminado la tesis y sigo siendo un inútil. Intenté aprender a animar, fracasé. Entonces, va a haber sorpresas, va a haber cosas nuevas. Animación. No, animaciones. Lo siento. De hecho es bien cagado porque, o sea, cuando me lo piden así en el momento de te necesitamos hacer esto, lo hago. En cuanto a animaciones, por ejemplo, una vez Chucho Calderón, de la Zona Cero, nos encargaron. Chucho, eso fue un comentario. Ajá, nos encargaron una animación y Chucho no sabía hacer animaciones, y yo tampoco. Pero bueno, Chucho, experto en animación, no sabe hacer animaciones. Entonces él está de, oh, güey, ¿qué hacemos? No sé qué hacer. Y yo de, tranquilo, Chucho. Y entonces lo hice con un software de edición, con Sony Vegas, o sea, logré hacer una animación que no me acuerdo ni cómo lo hice, es una mierda. Pero sacamos la chamba, nunca nos pagaron, pero sacamos la chamba y entonces dije, oh, tal vez yo sepa animar, y lo intenté, nada, es caca, no sé animar. Bueno, es que también intentaste la pura animación dibujada, Ajá. haber animado otras cosas. Sí, igual y con animar como títulos, así como plan. Por ejemplo, la animación de que vieron al inicio de esto, de Pornography es mía, y es como, pero eso tiene más bien que ver con la edición, o sea, con el ritmo. Sí, pero me refiero a que no solamente es animaciones como dibujadas, hay animación 3D, hay animación de objetos realizados por computadora, pensados de. Entonces, Sí, yo lo sé, o sea, digo, yo no sé nada de animación. tal vez hay algo que pueda hacer, pero sí, la animación como de hacer caricaturas no es. Aprendí que no es lo mío, y también dimos clases de cine, tú y yo. Sí. Sí, ¿Por qué no divertido. haces eso? No, estuvo muy padre. Como que tutoriamos a un grupo de chicos para que hicieran sus propios cortos y fue muy bonito. Estaban muy chavos, sí, pero fue muy bonito. Espero que nos estén viendo ahora. Creo que considerando lo inútil que soy en todo, creo que voy a ser maestro. Bueno, yo no sé, todavía no. Creo que la última vez que estuve segura de algo fue cuando era un feto. Cuando todos queríamos ser ingenieros. Exacto. Y de hecho eso nos lleva a nuestro tema de hoy. De hecho es cagado, yo de niño quería ser ingeniero. Yo nunca quise ser ingeniera, qué asco. Bueno, no, cuando tenía como 5 años... De niña quería ser artista. Ay, no. Mira, es que yo fui cambiando. Yo de 5 años quería ser astronauta, obvio. A los 7 quería hacer cine. A los 9 quería hacer coches. A los 12 dije, creo que voy a ser ingeniero porque mi papá creo que me está empujando ligeramente en este camino. Imagen de mi papá así de ¡matemáticas! Y como hasta la prepa dije, voy a ser ingeniero. Hasta que dije, no, prefiero ser un bueno para nada. Youtuber. Quiero así No. la imagen del feto con ¿quieres ser youtuber? Y entonces sí lo abortas a la verga. Porque Sí, no mames. Porque era el próximo whatever. Bueno, No, ¿qué tal sale como Jake Paul o Paul o cómo se llama bueno, güey? ese güey, no sé, yo tampoco lo conozco. No, yo cuando era niña quería ser, creo que siempre ha sido una constante querer ser artista, gráfica, o sea, Uf. pero quise ser arqueóloga, no vi Indiana Jones, hasta el día de hoy me he visto Indiana Jones, no fue por eso, solo quería ser arqueóloga. Luego quise ser química, entré en la secundaria, fue pésima mi maestra de química, entonces odié química. A mí me encantaba la química. Desde que tengo como 10, 15 años siempre he querido ser músico. Creo que mi punto siempre ha sido como ser artista. Y me gusta mucho la física, pero no creo que tener
la madera para hacer física como teórica, entonces la verdad No. creo que No, y además que si mi eres punto física es- teórica te vuelves así como súper horrible como Neil deGrasse Tyson, que es como todo todos los arrogante y físicos pendejo. teóricos son así, hay Bueno, no. físicos teóricos, o sea, hay físicos Stephen teóricos. Hawking es la ley. Era. Hay- Se murió mientras estábamos fuera. Sí, eso es muy triste. Descansa en paz. Bueno, es que yo quería ser artista gráfica, pero creo que una constante en mi vida siempre ha sido como ser artista, sea como músico y gráfico. Creo que las únicas artes que yo estoy segura de que no puedo hacer son como teatro y... Teatro yo sí puedo, Yo cagadamente. no, soy horrible para actuar, o sea, si se dan cuenta desde el podcast otro grabado, estoy muy incómoda frente a la cámara todavía. y danza, soy muy mala para controlar mi cuerpo. Ah, sí, yo entonces, soy pésimo. O sea, me gusta bailar, pero jamás sería como bailarina. Te gusta bailar, pero eres como la que dejan en la esquina mientras haces. No, tampoco soy tan mala. Yo sí. Bueno, pero creo que ese no era el punto. El punto Ajá, es el que punto cuando yo es, era ustedes feto... díganos en los comentarios qué querían ser de fetos. Sí, ¿qué Como crees? pueden ver, desde feto hasta ahorita tenemos toda una carrera de querer hacer cosas distintas y fracasar en cada una de ellas. Pero era padre ser feto, porque estaba segura de que quería ser... Ajá, o sea, eres Así feto de, y dices... quiero ser ingeniero, güey. Ingeniero, güey, no mames, o sea, O sea, es lo más seguro. Sí, exacto. Además ganan bien. No, o sea, no sirve tu sistema nervioso, no tienes conciencia, realmente no eres un ser humano porque tu cerebro de no células, está desarrollado. no tienes conciencia de existencia. Ajá. De hecho, la conciencia de existencia se desarrolla ya no ha sido. Whatever. Exacto. Pero quieres ser ingeniero. Es decir, o sea, es una ansia interna, es algo que así como, ingeniero, está latiendo acá adentro. Exacto, o sea, tu corazón no existe, pero late ahí, o sea. Ajá, o sea, no hay un latido del corazón. Pero, de hecho todos, sí sabías, ¿no? De que el desarrollo humano comienza por el ano. No sabía. Es decir, o sea, se genera primero el sistema O digestivo. sea, ¿me quieres decir que los ingenieros se quedaron en esa estación? De assholes. Ta. No, pero sí hay el desarrollo, o sea, el primer sistema que empezamos a desarrollar es el digestivo, entonces se genera primero el ano y después se va estirando y se va convirtiendo. Es lo que yo tengo entendido. No estoy seguro, no soy biólogo, ni anatomista. Pero ese ano quiere ser ingeniero. Ese camaroncito de Maruchan quiere ser ingeniero y vive en nuestro corazón. Por eso vote, Enrique. No. No, por favor. No nos podemos. Dijiste que no. Cero política. Bueno, el tema de hoy son los memes. Y sé que es un tema muy pendejo y después de todo ese discurso tan bonito parece que ese es un tema muy pendejo, pero la verdad es que yo creo que los memes son una cosa bien muy interesante, cabrona, muy o sea, es muy interesante y además son propios de nuestro tiempo, es lo que la juventud va a dejar al futuro. No estoy muy orgullosa, pero bueno. O tal vez sí, digo sí, o sea, acabamos de tener Tal vez cuando Edgar Allan Poe y los románticos era así como de, wow, neta, qué asco, vamos a dejar esto a las próximas generaciones. Sí, todo. Y, o sea, Kafka, con eso ya te dije todo. Kafka así diciendo, todo mi escritor es una mierda y escribiendo sus diarios. ¿Has leído los diarios de Kafka? Son brillantes. Para cualquier persona que quiera escribir y no le esté saliendo, lean los diarios de Kafka. O sea, neta es día 26 de abril. Hoy no escribí nada, creo que soy una caca. Día 27 de abril, hoy tampoco escribí nada, estuve todo el día en cama. Día 28 de abril, escribí algo, era basura, lo tiré. La frustración continúa. Y dije, güey, no mames, si eres Kafka, sí se puede. Y por eso todos los días está en su cama esperando a que le llegue la inspiración. Hello Darkness, my old. O la canción de Rick and Morty. Ay, no, me cago esa canción. Solo porque te cagas los fans de Rick No, and Morty. es que se me hace mucho teada y además se me hace como muy sobredramática. Creo que ese era el punto. Ahora vamos a ir a tirar la basura como en el podcast. No. Y memes. Memes. No, sí, o sea, sí son muy... Yo sé que empezamos con un discurso súper sad y es súper sad y eso no es meme, simplemente es algo súper sad. Pero... Yo sé que mucha gente considera los memes como algo bien pendejo, pero la verdad es que yo creo que los memes son como algo muy interesante de estudiar.
Sí, yo también creo que son como un estilo muy interesante, porque es un medio de expresión que solo puede existir gracias a internet y solo nuestra, como, o sea, solo la gente que está en internet lo comprende, es decir, o sea, usan una función del metatexto y del hipertexto. Sí, estudié. No sirvió de nada. Nunca lo voy a grabar. Pero sí, o sea, por ejemplo, ok, lección rápida. Existen como diferentes niveles del texto. Está el texto, o sea, las palabras escritas. Está el contexto, que es como, por ejemplo, este libro de Isaac Asimov. Y Isaac Asimov era como muy... nació en esta época, es de esta época, está en este tiempo, esta es la época de Isaac Asimov, este es el país en donde vivió Isaac Asimov, esta es la historia del país de Isaac Asimov, etc. El subtexto, es decir, o sea, lo que Asimov quería decir con su texto, lo que realmente quería decir, o sea, por ejemplo, pues Asimov era muy pro la ciencia, así, pro las humanidades, y él decía, bueno, es un peligro, pero eso es parte de la naturaleza y vamos a hacer algo como bien chido. Sí, o sea, Asimov, digo, no sé en su tema, pero Asimov creía muchísimo en la ciencia para mejorar a la sociedad humana. Exacto. Luego están como las formas de texto avanzada, que es el hipertexto. El hipertexto es decir, cuando ustedes igual ya lo conocen por su definición en internet, pero con hipertexto se refieren a cuando te refieres a una cosa diciendo otra cosa. Es decir, y eso te despliega algo más. Es decir, por ejemplo, yo te estoy diciendo, dejando a Asimov, yo creo que un gran actor es Chris Evans. Y entonces tú entiendes la palabra Chris Evans y eso te abre el hipertexto de todo lo que ha hecho Chris Evans. Captain America, las comedias románticas, la escena en la que sale nada más con una toalla cubriéndose el pene y... ¿qué? Que no soy fan de Chris Evans. Correcto. Bueno, el punto es ese, ¿no? Que sale todo lo que ha hecho Chris Evans. Y el metatexto es como un poquito más difícil de definir. Es como el texto más allá del texto. El metatexto muchas veces lo puedes encontrar como el hecho de todas las estructuras que se relacionan a un solo tema, ¿no? O sea, por ejemplo, normalmente cuando explican metatexto de manera popular hablan de Star Wars. El metatexto es como el hecho de que Star Wars es una película, pero también hay series animadas, pero también hay tema, hay cómics, pero también hay juegos y también hay videojuegos, o sea, juegos de mesa y videojuegos, y también hay figuras de acción, y el hecho es que hay un universo completamente estructurado a partir de Star Wars, pero todos tienen su propia estructura. No, con el burrito de la basura. Bueno, ya, continúa. Pero toda... Es un caballo. Porque pobre ecológicos. caballo. Hashtag ecológicos, pero hashtag deberían usar bicicletas. Hashtag protejan a los animales, pobre caballo. Bueno, normalmente se considera el metatexto como esta estructura de una sola historia, pero en diferentes historias, en diferentes formas de contar una historia, como un cómic, como una película, como un libro incluso, como si fuera libros de Star Wars, como videojuegos, como juegos de mesa, como todo este tipo de cosas. Un metatexto es una historia, bueno, yo lo definiría, es mi definición de muchas historias que al mismo tiempo construyen una sola historia, ¿no? No, y también lo que está compuesto sobre sí mismo. No te interrumpo, ¿verdad? No. Es decir, o sea, cuando hablamos de algo que es meta, nos referimos a algo que está que se comprende a sí mismo como parte del texto. Sí. Es decir, es que siento que hay dos definiciones de metatexto como muy diferentes, ¿sabes? Sí, una tiene más que ver con transmedia y otra tiene más que ver con como la percepción del medio. Exacto. Y bueno, un metatexto es como una metadato, es como un dato implícito que nosotros comprendemos como miembros de una
como espectadores, pero que igual el objeto por sí mismo no es comprensible sin ello. Entonces, se requiere de una especie de llave para poder descifrar el objeto, es decir, o sea, volviendo al tema de, por ejemplo, en The Last Jedi, no voy a hablar de The Last Jedi. Hay una escena en la que sale como invitado especial Tom Hardy. Y es un Bill Clan Trooper y tiene una interacción con Finn y es como muy cagada para todos. Pero para nosotros es cagada en razón metatextual. Es decir, la metanarrativa de esa escena es que, oh, es Tom Hardy, es un actor súper famoso y está haciendo como un extra, jajaja. Y es la risa. Y ahora está haciendo Venom y Venom se ve pésima y eso ya no es mi pedo, ¿no? Ya deja de hablar mal de Venom. Es que se ve bien cagado, ¿sí? Con su We are Venom. Ya, tal vez solo es el tráiler. O por ejemplo Logan, la película de Logan. Solo tiene sentido en una razón metatextual. Es decir, la película por sí misma no es muy buena. Pero no es muy buena. O sea, digo, no te voy a decir que es buena o no, pero por favor, alguien que le guste Logan y que entienda como todo el proceso de espacio cinematográfico, explíqueme por favor por qué creen que Logan es buena. A mí no lo entiendo. Para mí la única razón por la que Logan es buena es por la razón metatextual. Es decir, sabemos que esta es la última vez que Hugh Jackman va a interpretar el personaje, sabemos que esta es la última vez de Sir Patrick Stewart. Tiene como este tinte de tristeza de cómo entregar la batuta a este nuevo personaje que es esta niña, Laura, que es Daphne King. Y cuando se muere X23, ¿no? X23, que su nombre es Laura, que le interpreta a la actriz Daphne King. ¿Ya ves? Sí, se nota. Es decir, por eso es que la película es tan trágica para muchas personas, porque habían estado acompañando a Hugh Jackman a todo este viaje y habían dicho como, no, sí, él es Wolverine y él es tan genial porque él es Wolverine y etcétera, etcétera. Y entonces llega a su fin y crean esta historia que es a propósito triste de, oh, se va Wolverine, qué feo es envejecer. Y lo mismo está pasando ahorita con Infinity War, ¿no? O sea, entendemos que los contratos, o sea, sabemos ya de entrada que los contratos de Chris Evans, de Robert Downey Jr., de Chris Hemsworth, como la mitad del caso está acabando, y ahora traen esta película que es como el gran final, el apocalipsis Marvel, y probablemente va a morir alguien. Esto sale más de uno o nadie, no sé, Marvel es bien raro. Pero filmamos esto antes de ver Infinity War. Todavía si esto sale el miércoles, sí, va a salir mañana. Vayan a ver Infinity War. Páganos Marvel. Pero sí, la razón metatextual, o sea, la culminación del universo cinematográfico de Marvel en Infinity War no tendría tanto sentido si no comprendiéramos la razón de sus actores. O por ejemplo, Chris Pratt, su papá se murió mientras estaba grabando Guardianes de la Galaxia 2. Entonces él escribió algo sobre la relación entre Guardianes de la Galaxia 2, la parte de su papá, y entonces eso hace como la tragedia de Guardianes 2 un poquito más triste. Sí, bueno, es que volvemos a lo mismo de que tiene esta posición metatextual, más bien tiene dos como grandes definiciones. Metatextual también es, por ejemplo, esta idea de jugar con el hecho de que tú te sabes propiamente ficción, ¿no? De alguna manera, pero al mismo tiempo estás considerando todos los aspectos, como ya decimos, contextuales, textuales, que están dentro de la obra y los haces parte del texto. Como Deadpool. O sea, esta idea de romper con la cuarta pared podría ser un ejemplo del metatextualismo. Ajá, o sea, por ejemplo, cuando... Perdón, no, está bien. Por ejemplo, cuando Deadpool está peleando con Cable, que está interpretado por Josh Brolin, y le dice, oh, sí, algo, soy muy gracioso, Thanos, y todo el mundo se ríe porque pues Josh Brolin también hace de Thanos. Y si no tuviéramos ese conocimiento metatextual, entonces el chiste no tiene mucho sentido. Claro. Sí, y además es muy interesante porque, regresando un poco a nuestro tema principal, que son los memes. Sí, estábamos hablando de memes. Es muy chistoso porque justamente pensando que internet, y no solamente internet, sino también
La cultura tan globalizada es lo que nos permite, que es lo que luego resulta en los memes, el hecho de que nos permite tener un conocimiento, ¿no? De hecho, lo hemos discutido justamente en este mismo aspecto de de saber cuándo se acaban ciertos contratos de actores, ¿no? O sea, por ejemplo, hay cosas que dices, bueno, ya sé que este actor no va a volver a salir en Marvel porque su contrato se acabó. Exacto. O yo sé que él se va a morir en Marvel porque su contrato se acabó, entonces es definitivo, o este tipo de cosas. De alguna manera nos evitan a lo mejor meternos en la narrativa directa de la historia. Sin embargo, entonces hay que jugar con estas al mismo tiempo nos involucra más porque entonces decimos, bueno, ¿cómo va a suceder? No quiere decir que eso esté mal o esté bien, pero regresando al punto de los memes, es que justamente se trata de eso. Nosotros sabemos, o sea, hay un chingo de memes ya de Infinity War, o sea, sí, adivinando qué es lo que va a suceder. Sí, o bromeando qué es lo que va a suceder, Mira, vamos a hablar de los dos memes metatextuales por excelencia. Yo creo que son como los más fáciles de estudiar. Los. No, y además voy a decir algo de los que creo muy importante. Los es un meme tan global, o sea, porque, digo, obviamente si no conoces los estás fuera y entonces entiendes, pero es algo que ha llegado a una abstracción tan compleja, tan importante, tan perfecta de alguna manera, que se puede entender, se puede entender por alguien que no habla tu idioma, es un lenguaje diferente. O sea, sí, los ha permitido, digo, no un lenguaje porque a lo mejor no puedes... Es la creación de un símbolo universal. Exacto, es la creación de un símbolo universal. Es decir, para los que no sepan qué es los, probablemente están... O para los que sepan qué es los, están diciendo, no mames, pero hazme caso. Hazme caso. Solo escucha. Para los que no lo sepan, los se origina como un cómic hecho por era un cómic que se llama Control Alt Delete. Y era un cómic así como de gamers de los 2000, o sea, las chicas, ¿no? Las chicas falsas que juegan videojuegos y compartir datos que ya todo el mundo sabía, y es decir, o sea, algo muy de los internets tempranos. Creo que también tenía que ver algo con una especie de síndrome Gamergate acerca de las mujeres, acerca de la cultura de los videojuegos. Pero ¿no? esto era antes de Gamergate, o sea, era cuando sí, era antes, pero era como del proto, ¿no? Era parte del proto Gamergate. Sí, o sea, todos los chavitos gamers que jugaban Halo y veían Screw Attack y veían Game Trailers y veían al Angry Video Game Nerd y al Nostalgia Critic, chéverazo, luego hablo de eso. Sale este cómic que se llama Control Alt Delete y todo el mundo dice, pues es bastante malo, ¿no? Pero el güey como que intenta meterle un poquito más de seriedad al asunto, entonces el personaje femenino principal se embaraza y luego sale este cómic que se llama Los. Y es el chavo entrando a la sala del hospital, hablando con la recepcionista, hablando con el doctor, y finalmente encuentra a la chica que creo es su novia. No lo sé, pero la encuentra y la chica acaba de tener un aborto espontáneo y está tirada en la cama, no hay una sola palabra. El dibujante, lo hizo como de, oh sí, esto va a añadir verdadero drama a mis cómics, pero pues, todo el mundo dijo, güey, no mames. O sea, esos chistes de Halo, no mames. Y de ahí nació Los. Pero eso fue hace ya un par de años. Y tan se ha iconografizado, o sea, tan se ha convertido en icónica que como que ya llegó a un nivel de abstracción muy profundo. O sea, ya puedes entender un Los, o sea, porque mucha gente empezó como a emular el Los hasta que se llegó a la abstracción absoluta de 4 paneles, 1, 2, 2, 1. Sí, es que creo que también eso, digo, yo no soy lingüista, me gustaría que un lingüista pudiera hablar de esto. Conozco a una, bueno. Pero sería interesante porque no es como no solamente es como 1, 2, 1 y acostado, porque, o sea, es un símbolo en sí mismo. Ajá. Pero es un símbolo que también al mismo tiempo no se trata de un símbolo como
por ejemplo, y no es porque es el primero que se me ha ocurrido, el símbolo nazi es un símbolo muy universal, porque a pesar de que nosotros como... La esvástica. Ajá, nosotros como occidente tengamos como, occidente contemporáneo tengamos como esta idea de lo nazi. O sea, la esvástica es un símbolo que se ha utilizado por millones de años. O sea, es un símbolo muy sencillo, de entender. Y de hecho es algo que sale por accidente muchas veces. Y es un símbolo que, por ejemplo, en las culturas prehispánicas mexicanas y de América Latina tienen una idea de la vida, del proceso de avanzar y todo esto. En Roma tiene otras significaciones también, como el águila también, que luego retomaron los nazis, y todo ese tipo de cosas. En India también se utiliza, en todo el mundo se utiliza, y es un símbolo universal que de alguna manera el mundo ha creado por sus lógicas de evolución antropológica, ¿no? Ajá. Pero LOS es un símbolo que simple y sencillamente es una pendejada. Sí. Y que tú lo ves y te cagas de risa. Y quienes conocen LOS es algo que lo ves y dices, no mames, esto es un LOS, y te ríes y todo eso. Entonces a mí me parece muy interesante que el hecho del entretenimiento, el hecho de la risa, el hecho de este tipo de cosas, también hemos creado un símbolo muy universal que tiene esas significaciones, pero que al mismo tiempo no nos tomamos en serio. Entonces eso nos hace preguntarnos de alguna manera, ¿tenemos que tomarnos en serio realmente los símbolos que ya tenemos? Y sí, bueno, meme, bueno, la palabra la inventé. ¿Meme? ¿El de Café Tacuba? No, el de Café Tacuba. La palabra meme, en cuanto a memético, Sí. la inventó Richard Dawkins. No recuerdo qué libro, pero la inventó Richard Dawkins y se refería a una idea que se repite tanto que se vuelve como conocido. Que luego en los 80s fue como una idea de incluso biológica, ¿no? O sea, de una evolución biológica, pero es bien chistoso porque estaba leyendo que uno de los creadores de del término, cuando vieron que meme era eso, dijeron, es que la misma palabra meme también se ha vuelto un meme. O sea, también se ha vuelto como este proceso de que... Porque el meme, si no me recuerdo en biología, el meme era como un gen que se repetía y se repetía. O sea, era el gen que se repetía y se repetía, pero que al mismo tiempo se iba deformando, guardando sus como cualidades básicas. Si no mal recuerdo, ese es el término biológico. Sí, exacto. Y que de hecho, idea. Y de hecho el meme como de internet nace a partir de ahí. La verdad no sé quién fue el primero que le dijo como meme. Fue Dawkins. Y pues sí, o sea, es que eso está pasando socialmente, y por eso me gusta hablar de LOS, porque LOS es una idea simple. O sea, la idea de LOS era, jaja, vamos a burlarnos de este pésimo creador de webcomics, pero ha evolucionado para convertirse en un lenguaje común. Es decir, o sea, cualquiera que vea esas líneas horizontales y verticales va a entender lo que LOS significa. Y no mientras estás inserto en esa y no necesariamente tienes que entender que era como para burlarse de un autor de webcomics, sino tienes que entender, sino se entiende como un saludo secreto, como un conocimiento común, como un hey, ¿sabes qué es LOS? Sí, y entonces te ríes con esa persona. This is LOS. Is this LOS? O sea... Sí, ya lo hicimos varias veces. Me vale. Porque estás matando al meme, Eugenia. No, pero quiero que tengan varias tomas. Consígueme mejor algo, mi chiquito. Ajá. Pero, y por eso me gusta mucho hablar de LOS, porque se me hace un fenómeno muy interesante. Algo que ha trascendido como su propia razón de ser. Y el otro como meme metatextual del cual quería hablar es de los Simpson. Es decir, ¿cómo han tomado? O sea, los Simpson es algo que es memético, no en el sentido de repetición, sino en el sentido de que es un conocimiento común entre todos nosotros. Creo que todos los millennials, así el 99.99, que no sean hindús y les encabronea, que a mí también me encabrona, pero saben qué pedo con los Simpsons, ¿no? O sea, conocen las frases,
han visto conocen las frases así como Homero saliendo del teatro diciendo, no puedo creer que Darth Vader es padre de Luke, y todos encabronan, o es usted diabólico, señor Simpson, o mil y un frases y constructos que los Simpsons crearon y que ahora se han transformado y se han formateado hasta convertirse en memes por sí mismos. Que por ejemplo, hablando de los Simpsons, yo tengo una posición con un meme que el otro día estaba viendo, el de y ahora todo es, ¿cómo era la versión original? De ahora todo es tal, ¿no? O sea, ajá, ahora todo un inhumano, algo así de comer animales es inhumano, comer cavar, más bien como cortar árboles es inhumano. Pues perdóname por ser inhumano. Y llega un punto en el que se vuelve el contrameme. Ajá. Porque es bien chistoso porque utilizan ese meme como en posición de no es cierto, no soy tan... Digo, voy a utilizar a lo mejor un poco polémico, pero es el único ejemplo que recuerdo es en el caso de los TERF, de considerar que los trans no son como mujeres y ese tipo de cosas. Perdóname por ser tan TERF, y es como... Sí. Pues creo que no estás entendiendo la posición, pero creo que ese es el punto de los memes. Los memes llegan a un punto lingüístico tan cabrón que pueden cambiar de posiciones y sin embargo puedes entenderlo. Sí, se vuelven plantillas en las que tú impones tus ideas. Exacto. Es decir, pero o sea... su función como básica es como muy... tan universal de alguna manera, porque no universalmente son entendidos, pero son tan globalmente entendidos que podrías ver un meme y mientras entiendas el lenguaje donde está escrito, creo que lo entiendes completamente el contexto de la cuestión. Es decir, o sea, está mucho el ejemplo de los Simpsons y de Bob Esponja, porque eran como cosas que un grupo de escritores creó y ahora como la gente lo ha interiorizado tanto, lo ha convertido en algo tan suyo. Ahora es como su estructura para enviar un mensaje. Uh-huh. Es decir, o sea, yo he visto y yo participé en conversaciones que lidian enteramente usando memes de los Simpsons. Y es decir, o sea, los Simpsons tan prolíficos que han sido, han creado la posibilidad. Por ejemplo, Steve Hams, que es esta escena en la que... Esta escena entre Skinner y el super... Ay, puta madre. Sí, Chalmers, ese güey. Voy a dejar eso, me vale verga. Ponen los bloopers. Ajá. Y entonces él lo lleva a comer a su casa, pero quema la comida. Sí. Ajá, quema la comida, entonces la Krusty. Una aurora boreal. Ajá, la aurora boreal es in this time of the day. Me la sé de memoria, pinche Steve Hams. Pero lo modificaron tanto y la voz la hizo Jeff Goldblum. Entonces Tim Hams ya no solo se vuelve en una creación como de los escritores de los Simpsons, se vuelve un lenguaje común. Y eso es lo interesante de los memes, son un lenguaje común. No, y además es bien cagado porque ya no, o sea, el meme puede existir, podría decirse, existir fuera de un límite lingüístico o de señales, porque por ejemplo ya hay personajes que son memes, o sea, simple y sencillamente estaba pensando en David Hasselhoff, en Jeff Goldblum, o sea, son personas, digo, obviamente hay una gran diferencia entre David Hasselhoff, que ya, o sea, él mismo ha tomado como la esencia de ser un meme e incluso hizo esta película de Kung Fury, que es un meme en sí mismo, pero está explotando la idea de ser un meme. Oye, van a volverla a hacer. O en México como Sola. Como Pedro Sola, ¿no? Pedrito Sola, que se ha convertido y que él mismo ha como asumido su papel de meme, y Jeff Goldblum, por ejemplo, su papel de ser como el personaje cagado también en el meme, pero no llega a ser como... Entonces, también hay seres humanos que se han convertido en memes, ¿no? O sea, simple y sencillamente ahorita que estamos hablando de la caída de Edgar, que Edgar intentó ser blogger, ajá, hay pero... blogs, búsquenlos, no mames. Blogs de Edgar. El güey es... Bueno, no debería hablar mal de él, pero es que yo creo que ahí el gran problema en el caso de Edgar es que Edgar como que quiso salirse de su papel de meme.
O sea, el meme puede ser desde una posición de existencia incluso, ¿no? Ajá. Entonces, entender como esta posición de existencia es muy importante. Y, por ejemplo, digo, hay una cosa que me caga. Cuando, por ejemplo, las marcas intentan utilizar memes para hacer... Por ejemplo, ahí no funciona. Entonces, ahí, ¿qué sería el estudio? Lo cual me lleva a decir una cosa. Uno de los más importantes estudiantes, o más bien investigadores acerca de los memes en el campo de la semiótica y de la comunicación es mexicano. Sí. Digo yo mexicano. Es que te digo que los mexicanos tenemos... Sí, yo tengo la teoría de que los mexicanos son increíbles para hacer memes. O sea... Yo tengo la teoría de que los mexicanos son probablemente de los mejores humoristas que existen en el planeta. Solo que no lo sabemos. Solo que, ajá, exacto. Porque no, Genio Derbez. Exacto, no los vemos representados por Eugenio Derbez, Omar Chaparro y toda la nuestra culera. Pero ese soy yo empezando con Chaira. A lo que voy. ¿A qué iba? Es que los memes son como generación popular. Un meme no puede existir si lo crea una empresa. Una institución. Una institución. Sí, yo estoy de acuerdo en ese Porque sentido. inmediatamente pierde el valor. El meme es una expresión rebelde por sí misma porque estás tomando el significado de algo y lo estás convirtiendo a tu manera. Entonces cuando esta institución intenta como, hey, mira, yo también soy gracioso, es como de, no, güey, el punto era de que tú no estabas involucrado. Exacto, es que, bueno, acaba de pasar, como ustedes saben, el debate en México. No nos vamos a poner políticos. No, pero quien sepa, o que sean mexicanos, o que sepan de la situación en México, acaba de pasar el debate de la elección presidencial de México. Y eso es muy interesante, ¿sabes? Porque yo creo que una de las cosas de los memes que... Yo tengo la teoría de que todo siempre se institucionaliza tarde o temprano. O sea, tarde o temprano los románticos se institucionalizaron, la rebeldía, el punk se institucionalizó, el rock se institucionalizó y los memes... La nueva ola de cine francés. La nueva ola de cine francés se institucionalizó, todo lo rebelde se institucionaliza y yo siento que los memes en algún momento se van a institucionalizar. Pero... Tal vez ciertos memes, pero no creo que la idea del meme, porque la idea del meme es por naturaleza perteneciente al inconsciente colectivo. Bueno, es que esa es la idea que tenemos ahorita, pero bueno, ante esto, el hecho es de que el meme es nuestra cultura de rebeldía, ¿no? Y México nunca ha sido como un país que respete las instituciones. No. O sea, por ejemplo, a comparación de Estados Unidos, a comparación de Alemania, a comparación de Inglaterra, que tienen instituciones que la misma sociedad ha construido, como son la monarquía, como son la reina, aunque a pesar... La reina tiene muchísimos memes y que justamente... Pero no son hechos por británicos casi nunca, o sea... Bueno, pero siempre son como una institución rebelde. O sea, el punto de México, creo que la importancia de los memes en México es que como que la sociedad en general no respeta sus instituciones, no en el sentido de, ay, hay que respetar las instituciones, sino en el sentido de que no creemos en las instituciones porque son instituciones puestas para nosotros, impuestas para nosotros. Entonces el hecho es que por eso nosotros podemos en Latinoamérica, creo que en general podemos tener esta idea del meme, porque el meme es el irrespeto a las instituciones, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo el reconocimiento de que vivimos en ella. Claro. No entiendes el meme si no eres parte de ella. Entonces, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de las elecciones ahorita, porque justamente para nosotros es tan fácil y no es de ahorita. O sea, a lo mejor antes no los considerábamos como memes, pero sí vemos un constante en el hecho de ser irreverentes ante esas instituciones. Claro, o sea, el hecho de ser irreverentes automáticamente las está considerando como instituciones, ¿no? Ajá. Pero el hecho de que nosotros estemos burlándonos de las instituciones es un hecho puramente, no voy a decir solo mexicano, sino puramente latino, incluso latino en el sentido español de la palabra, en el sentido de que en Italia se hace, en Grecia se hace. Propio. Ajá. Sí, es muy propio de las culturas latinas porque las culturas latinas siempre han sido impuestas, lo cual me llevaría a pensar qué pasa con los memes en Oriente, qué pasa con los memes en otros países como África, en lugares donde no estamos tan relacionados como Occidente, porque realmente, aunque sea Latinoamérica un tercer mundo del Occidente, sigue siendo parte de Occidente. Ajá, sigue estando muy conectado. Yo creo que ese es un factor muy importante en la generación de los monos, porque los memes
no pueden ocurrir en un ambiente, en un circuito cerrado. O sea, una de las cosas más interesantes del meme surge porque estamos en una cultura de internet, y en esta cultura todos están interactuando constantemente, y en el constante interactúo se crea como esta sopa de información de la cual nos alimentamos y creamos estas ideas comunes que luego se traducen en memes. Entonces yo creo que Latinoamérica y Europa y Occidente está colocada en un puesto único en el cual tenemos este potencial de generación, este potencial de poder generar memes, no tanto como memes de jaja, sino crear esta información memética, esta información repetida constantemente. Es un arma para bien, es un arma para mal, pero estamos en esta posición privilegiada en la que podemos crear esto, y como mexicanos, que siempre hemos sido como muy anti-institución, hemos usado esto como para la sátira política. Lo que antes hacía, ¿cómo se llama? El hijo del aguizote, lo que antes hacía... los cartones, las parodias, el teatro de variedad. Ajá, ahora todo eso se nos hace muy soso, muy pendejo, muy institucional. O sea, ahorita ves un cartón del Fisgón y, pues, o sea, no mames. Proceso y... Ajá, un cartel de Proceso, del Universal, o del Economista, o de... Reforma. Y se te hace muy pendejo. Pero en cambio, ves en Facebook o en Twitter o en donde sea, o en WhatsApp, algo como con el mismo contenido pero con razones meméticas, algo que se comparte de par a par, porque eso es importante del meme, se comparte de par a par. No hay una voz superior dándote el mensaje, es un par dándote una información como un par. Par. Y en el caso, bueno, entonces vamos a decir, en el caso de los memes que no sé, bueno, en Estados Unidos también sucede, en todo el mundo sucede. Los memes, los memes por regiones, porque hay memes propios de cada país, o sea, por ejemplo, hay memes que nosotros en México no entendemos porque tendríamos que estar dentro de la cultura estadounidense para entenderlos, o dentro de la cultura española, dentro de la cultura argentina, dentro de la cultura mexicana. ¿Qué pasa con ellos? Y también, ¿qué pasa con los memes que son como subproducto de un resultado institucional, ¿no? O sea, simple y sencillamente estoy pensando en uno de los primeros memes que tuvimos, que fue como en México, lo de las galletas emperador, que fue como... lo de guardias. Ajá, guardias, que fue un meme, a lo mejor puede ser un meme que fue... que las saladitas son horneadas. Ándale, las saladitas son horneadas, donde nosotros sacamos a partir de las instituciones estos memes. Ajá, es como una resignificación, es como tomar este objeto que era como creado por una institución, como los Simpson, como Bob Esponja, tomar este elemento creado por una institución, torcerlo y decir, ahora esta cosa me tiene... gusta que estés agarrando como este güey, o sea... Esta es nuestra representación de el meme. Amamos los memes. En fin, tomamos esta cosa y lo... ¡Está rompiendo! No mames. ¡Qué pedo! Es que es como de sílica. Ok, lo voy a dejar. Se rompe todo. No, o sea, tomamos este elemento institucional, lo cambiamos a nuestra manera. O lo seguimos usando como institucionalmente se nos señala. Se nos señala, pero de todos modos se volvió parte del léxico. Ajá. Es decir, o sea, si alguien dice las saladitas son horneadas, todos vamos a entenderlo. Ajá, todos sabemos, esta es una situación incómoda. Pese a que es metatexto. ¡Pum! ¡Volvimos! El punto es, o sea, si te digo las saladitas son horneadas, o si te hago la light, ¿te acuerdas del comercial? Claro, de light. Entonces, es muy complicado. Necesitaríamos hacer muchos capítulos discutiendo el metatexto y los memes, porque nada más vimos Los y los Simpson, pero no mames, hay un millón de cosas que podríamos ver. Sí, porque aparte yo lo que estoy pensando es que hay memes como por grupos, o sea, que se van extendiendo, ¿no? Claro, Los es es como el creador de memes, que no sé si exista ya ese como trabajo. El creador de memes, supongo que los administradores o cosas así de páginas. Ajá. Pero el creador de memes aspira a ser un Los siempre sí. a ser un meme que se vuelve universal. Pero también la cosa es que hay
leyes, que yo no estoy tan de acuerdo con esas leyes de cómo se crea un meme. No hay ley. Porque se han dicho como que la ley es en el caso de los contextos, el texto del meme, o sea, cómo se crea, pero realmente no funciona así. Realmente la gente que ha intentado crear un meme a propósito no funciona. Sí, ¿sabes? Pero también a lo que iba era que se van haciendo como anillos, ¿no? O sea, porque por ejemplo están todas estas páginas de shitpost, que es como David Bowie shitpost. Y es como de, es para los fans de David Bowie o la calle Broca shitpost, y es como... Bueno, sí, porque la calle Broca, por ejemplo, es algo que todos los niños como desde 90 a 99, más o menos. ...90, 99 entienden, o sea, y por ese conocimiento común es que se pueden hacer los memes, o sea, si tú dices, pinche señor Pierre, todo el mundo se va a decir, sí, no mames, no sé, Monsieur Pierre. Monsieur Pierre. Me caga con eso. Pero pues es que, o sea, es muy complicado. Es muy complicado esto de estudiar los memes, sobre todo porque no es algo que la academia quiera reconocer todavía. Porque están desinstitucionalizados, o sea, son algo que todavía no están institucionalizados. Ok, sí, pero, o sea, por ejemplo, el graffiti estaba como desinstitucionalizado y aún así llegó gente a estudiarlo como arte popular, o sea... Pero ya hay Basquiat ya era como algo... Hay pocas personas que están estudiando los memes, pero sí las hay. Sí hay estudiosos porque hay gente que está considerando que los memes son un punto importante en el estudio del lenguaje humano. Hay pocos, pero como sociedad, igual que un graffiti, hasta el día de hoy la gente considera que un graffiti es como de vandalismo y todo eso. Bueno, algunos sí lo son. Entonces, sí, obviamente, pero estamos hablando de todas maneras una expresión de la sociedad. Ajá, yo creo que tiene mucho que ver con esto de que, o sea, tanta gente tiene acceso a internet, al menos en nuestro privilegio occidental, tanta gente tiene acceso a internet y ahora todo el mundo tiene la capacidad de ser un creador. Y todo el mundo tiene la capacidad de expresar. Y usar estas plantillas hace esa expresión más sencilla y al mismo tiempo garantiza que alguien va a entenderte. Claro, es que yo creo que eso es también muy interesante porque no es por ponerme comunista ni socialista, pero... Ni comunismo. Pero si estamos hablando de un tipo de lenguaje, un tipo de comunicación, un tipo donde es mucho más sencillo acceder, y creo que de alguna manera las instituciones son como de, espérate, tú no puedes hacer esto, o sea, yo como institución del arte, porque sería muy interesante, por ejemplo, analizarlo desde el punto de vista artístico. Recuerdo una pregunta que te hicieron hace algún tiempo sobre si creían que el Vaporwave iba a ser como arte alguna vez. Ya lo es. O sea, pero a lo que me refiero es que todavía hay como una especie de espérate, o sea, yo soy una institución como pintura, yo soy una institución como cine, yo soy una institución como comunicación gráfica, como lingüística, lo que sea, y no puede llegar tú, un güey bien pendejo, y decir que tú estás comunicando algo cuando estamos olvidando el punto principal de todo, que la sociedad es la que estructura el lenguaje, la sociedad es la que estructura los códigos de comunicación, y es la sociedad la que estructura una situación. Y el meme es muy importante porque el meme puede compartirte emociones. Ajá. Puede compartirte una emoción, puede compartirte una sensación, puede compartirte un contexto con una sola imagen o con una serie de imágenes, sí, e incluso hasta sin palabras. Sí, es puramente la generación de un lenguaje pictórico, pero más allá de las figuras como en el cómic, sino un lenguaje pictórico de conocimiento común que se genera a sí mismo. Es decir, el internet está creando su propio lenguaje, sus propias plantillas de comunicación, y lo está haciendo a través de los memes, y eso, perdóname, pero es fascinante vida en épocas. Bueno, conclusiones. Ajá, conclusiones, Ruth. ¿Yo? Ajá. Pues yo creo que no hay que quitarle como ningún mérito a los memes, sigan haciendo memes, porque yo apuesto siempre por los
las cosas a institucionales, no desinstitucionales a institucionales. Es un nuevo lenguaje, es una nueva cosa. Nunca desprecien sus propios memes, que sus propios memes viven en su casa. Recuerdo una música bonita. No, y entonces es muy importante tener la conciencia de que una sola imagen puede compartirse como a miles de personas. Y no sé, es muy complejo. La verdad es que es fascinante ese mundo y lean los artículos que han hecho en México sobre los memes. Es impresionante. Ok. Bueno, eso era de conocer. Pier Paolo Pasolini. Voy a llegar a algo con eso. Pasolini es un teórico del cine y fue como el amigo de Tarkovsky y es así como uno de las big cacas de la comunicación cinematográfica. Y lo que él decía es que el lenguaje cinematográfico, al carecer de un lenguaje verbal, al carecer de un lenguaje verbal, así como palabras, por así decirlo, requería de crear, Pasolini lo llamaba como significado salvaje. Es decir, o sea, creas una imagen icónica y todo el mundo puede estar de acuerdo con esta imagen icónica, todo basado en el mundo real. Es decir, o sea, pones un tren y el tren significa muchas cosas. El tren significa la industria, el tren significa, para México significa el porfiriato, el tren significa el abuso, el tren significa la edad moderna, el tren significa el carbón, vapor, lo que quieras. El tren tiene muchos significados y por medio de la edición, por medio del uso de tomas, encuadres, etc. Un pene o un pene, creas como distintos significados. Exacto, el tren también puede significar pene. Y por medio de la edición creas distintos significados. Con el meme, la forma de comunicación es muy distinta. Solo que lo interesante que ocurre es que ahora nosotros hemos creado nuestro propio mundo pictórico más allá del espacio físico. Y más allá de la creación propia de la pintura. Ajá, y más allá de la creación. Lo cual se me hace... es un momento muy interesante en la historia de la comunicación humana. Estamos creando iconografía desde cero. Y yo creo que eso, pese a que se traduzca a los, que es muy pendejo, de todos modos creo que es algo que observar porque, querramos o no, es culturalmente hablando muy interesante. Yo creo que yo nada más agregaría aquí que no debemos como limitarnos a creer que todos los significados son necesariamente tan profundos y... No, o sea, recuerdo algunas cosas de bueno, que muchas veces como que consideramos al entretenimiento, a la risa como este tipo de cosas que no son tan importantes, pero creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Es de lo más importante, porque así podemos entender cómo funciona. Bueno, ¿para qué te explico? No, o sea, sí, bueno. Bueno, nuestra audiencia. No, o sea, estamos entendiendo de alguna manera también el sistema, porque no nada más la sociedad se trata de los ritos, no solo se trata de los sistemas políticos, sino también se trata de todas estas estructuras sociales que permiten un entretenimiento social en general. Y son básicamente los de cierta manera. Y además ahí se señalan muchos otros aspectos antropológicos también muy importantes, ¿no? O sea, como ahorita decíamos, digo, ya nada más por el hecho de que nosotros nos burlamos de nuestra propia política, ¿cómo consideramos nuestra política como mexicanos? Exacto. Memes. Uno de los objetos más importantes. Y también un integrante de castellano. Esto fue oportuno. Les hablo Enrique Borbón. Y Ruth Pérez. Y nos vemos en la siguiente. Este es Skinner y el Super Nintendo
superintendente. ¿Ves? O sea... ¡Hola, Super Nintendo Chalmers! No mames, el otro día vi un Super Nintendo con la cara del superintendente Chalmers y dije, ¡Yes! ¡Yes! Eres una entreesquina de Super Nintendo.